Quiero invitarles, si es tan amable, a abrir su Biblia, si la trae con usted, en la carta de Pablo a los Colosenses. Pues hoy vamos a continuar con la serie que el pastor nos está enseñando. ¿Cómo se llama la serie? ¿Usted se acuerda? Cristo es suficiente. Muy bien. Y lo que yo quiero compartir con usted hoy se titula El reino de Cristo. El reino de Cristo. Colosenses en el capítulo 1, por favor. Vamos a leer el versículo desde el 10, por favor. Colosenses 1:10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para recibir y participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino de Cristo. El ministerio que Dios encomendó al apóstol Pablo fue llevar el evangelio de Cristo a los pueblos gentiles. Muchos de ustedes conocen la historia de cómo es que Pablo recibió esta encomienda. Él recibió unas palabras de parte de Dios a través de un hombre llamado Ananías. Y Dios, cuando habló con Ananías, antes de que éste recibiera a Pablo, Dios le dijo a Ananías: instrumento escogido me es este, se refiere a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Vamos a recordar rápidamente esto. Los gentiles, bueno, esta palabra en la Biblia, en el griego, es la palabra ethnos, palabra gentiles en griego, que significa alguien extranjero, alguien foráneo, no judío. Usualmente, por implementación, se les decía paganos. Se denominaron entonces pueblos gentiles aquellos pueblos que vivían y se desarrollaban sin el conocimiento del evangelio de Cristo, y por esos pueblos Dios tuvo compasión y envió a Pablo. Pablo mismo escribió, se lo voy a leer yo, está en Romanos, pero permítame leérselo yo, ya que hay muchas citas que quiero compartir con usted. Pablo mismo escribió en su carta a los Romanos diciendo: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, se refiere a Dios, para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él recibió la encomienda de llevar el evangelio a todas las naciones que no fueran judíos, obviamente, para que todas tuvieran fe en el Hijo de Dios. Dice aquí, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Él comienza hablándole esto a los romanos, y bueno, él sabiendo que era un pueblo gentil, les dice: Dios me envió para compartirles de Cristo, de modo que ustedes tengan fe en Él, y esto va a ser para todas las naciones. Quiero preguntarle algo. ¿Pertenecemos usted y yo a este grupo denominado entonces gentiles? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque México tuvo que ser evangelizado, ¿no? Sí, tuvo que ser México evangelizado. El pueblo de México, antes que llegara el evangelio de Cristo, se desarrollaba, vivía sin el conocimiento de Cristo. Tuvo que ser evangelizado.
Cuando Pablo les habla a los romanos estas palabras, continúa diciéndoles, cuando les dijo que su ministerio era llevar la fe de Cristo a todas las naciones, continúa diciéndoles, y está escrito en Romanos, les dice, entre las cuales ¿qué? Entre las cuales naciones están vosotros. Es decir, entre esas naciones a quien Dios me envió están ustedes, les dijo a los gentiles en Roma, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y los saluda con un saludo combinado, que es un saludo gentil hebreo, griego hebreo, que es gracia. Decían gracia los griegos y decían paz los hebreos. Él los saluda y les dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo sabía interactuar con los gentiles y sabía ponerse en cualquier situación con tal de hacer llegar el evangelio de Cristo. Por eso los saluda de esta manera. Entonces, Dios tenía un plan perfecto en el que figuraba también nuestra nación. ¿Cuántos creen eso? Como uno de sus objetivos para hacer que llegara el evangelio a nosotros, a usted y a mí. ¿Me deja hablarle de tú? ¿Sí? A ti y a mí. Fíjese lo que leímos usted y yo en el verso 12 de Colosenses 1, donde usted abrió su Biblia. Vea el verso 12, por favor, Colosenses 1:12. ¿Qué dice? Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos han participado de la herencia de los santos en luz? Pero mire, es porque Él nos hizo aptos. No es por nuestras acciones, es porque Él nos hizo aptos. Gracias a Dios por eso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que hemos recibido el evangelio, ¿verdad? Mire, aún antes que Pablo fuera establecido como apóstol a los gentiles, Cristo ya había dicho lo siguiente. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos, usada actualmente como el universo, que ha dado a su Hijo unigénito, y usted sabe lo que dice, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra cosmos entonces se denomina hoy universo. ¿Y qué es el universo? Es todo lo que existe, incluyendo lo que se ha descubierto y lo que no. A ese universo, a ese cosmos fue enviado el Hijo de Dios para que todo aquel, no solo el judío, sino también el griego, el romano y todas las naciones de la tierra, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16, ¿verdad? Mire, interesándome yo un poco, hermano, en cuanto a el comienzo del evangelismo en México, encontré esta pequeña reseña. Mire, es un prólogo de la evangelización de México y me pareció muy interesante. Mire, esta crónica de la evangelización de México dice que el primer anuncio del evangelio a los nativos de México fue realizado por Cortés y sus soldados. Algunos de ustedes, todos hemos oído esto en la secundaria, ¿verdad? Por Cortés y sus soldados allá por el año de 1519. Aunque fuera esta forma de evangelizar de Cortés y su ejército, fuera una forma muy elemental, mientras llegaban otros misioneros. En 1523 dice la historia que provenientes de España llegaron a México con licencia del emperador de en aquel entonces. Llegaron aquí a México 3 hombres. Uno se llamaba Juan de Tecto, se apellidaba. Otro se llamaba Juan de Ahora y otro se llamaba Pedro de Gante. Estos 3 misioneros tenían una forma de evangelizar muy peculiar, muy especial. Como no sabían la lengua, los dialectos de aquí de nuestro pueblo, comenzaron a hablar del infierno, fíjese, señalando la parte baja de la tierra con la mano, diciendo que en este había fuego y tormento. Decían que había culebras y sapos. Eso dice la historia. Les daban a entender a los indios de México que aquí abajo, bueno, aquí abajo no, aquí abajo hay cables y todo eso, ¿no? Aquí abajo les decían en la tierra, aquí abajo hay fuego, hay tormento, hay culebras, hay sapos, tepocatas tal vez les dijeron. Señalándoles con la mano,
les hacían esa indicación y así se daban a entender en cuanto al infierno. Al mismo tiempo que elevaban sus ojos al cielo y apuntando con la mano decían: y allá arriba hay un solo Dios verdadero. Y ellos compartían el evangelio de esa manera. Y donde quiera que había gente, congregaciones grandes de personas, los mercados, los lugares de comercio, iban y no sabían decir otras palabras que los nativos les entendiesen si no era por señas. Enseñándoles, dice esta crónica, enseñándoles así que hay un reino de Dios y advirtiéndoles del reino de Satanás, invitándolos a convertirse a Dios y dejar las idolatrías. Ese era el comienzo del evangelio en México. Estas crónicas dicen lo que, bueno, la Biblia ya decía. Dicen que la gente hablaba de estos misioneros y los veían como locos, miserables y enfermos. Pablo escribió en Corintios que al hombre natural el evangelio le parece ¿qué? Locura, ¿verdad? Ya estaba escrito eso. Este fue el principio del evangelio en México. A convertirse a Dios y a dejar las idolatrías era la invitación incansable de estos 3 misioneros a los nativos de México. Evangelizar a los pueblos gentiles era un trabajo de mucha labor para Pablo, muchísimo trabajo. Ya que consistía, escuche bien hermano, ¿en qué consistía evangelizar a un pueblo gentil? Consistía en dar a conocer y establecer el reino de Cristo en el corazón y las mentes de personas que nunca tuvieron ni el más mínimo conocimiento de Dios y de su Hijo. Esa era la labor ardua de Pablo y se entregó a ella. Si persuadir a los mismos judíos de que Jesús era el Mesías era difícil, aún teniendo ellos en sus manos la ley de Moisés, imaginemos entonces, imagine usted lo difícil que era persuadir a un romano, a un griego o a alguien de otra nación ignorante de Cristo. Imagínelo. Pablo visitaba y supervisaba las comunidades cristianas que él mismo había iniciado. Él fue un precursor del evangelio en muchos pueblos alrededor de Israel. Y mire, encontré algo muy especial en cada saludo que Pablo daba a las iglesias que él inició y que él mismo supervisaba, como le he dicho. Y yo quiero invitarlo a que cuando usted escuche la forma en que Pablo le hablaba a cada iglesia, algunas, no de todas, claro, principalmente las que están, los saludos que están escritos aquí en nuestro libro precioso que es la Biblia. Yo quiero invitarle a que usted trate de encontrar la exhortación en común que Pablo les da a todas las iglesias, en común. Escuche esto. A la iglesia en Corinto, Pablo le dijo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Eso está en 1 Corintios 1:2. Y luego fue a Galacia. ¿Qué les dijo a las iglesias de Galacia? A los hermanos en las iglesias de Galacia les dice: Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:2-4. Y luego va a la iglesia de Éfeso y les dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:1-4. Y luego fue a Filipos. ¿Qué les dijo a los de Filipos? A todos los santos en Filipos, en Cristo Jesús, en la iglesia de Filipos, con los obispos y diáconos, así los saluda, a todos los santos. Filipenses 1:1. Y luego fue a Tesalónica. Tenía trabajo Pablo, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Trabajaba? Era un hombre entregado a la obra de Dios. A la iglesia en Tesalónica le dijo: mis colaboradores y yo hemos oído testimonio de ustedes, les dice. Hemos oído hablar de ustedes en otros lugares
de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. De cómo se convirtieron. Y a los que estaba evangelizando en Roma, que ya se lo leí hace un momento, les dijo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Romanos 1:7. ¿Y qué les dijo a la iglesia a quien nos estamos refiriendo? Vea su Biblia ahí en Colosenses 1:2. La iglesia a Colosas, ¿qué le dijo? Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, el Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los, ¿qué les dijo? Santos. Diga conmigo, hermanos, santos. Diga fuerte, santidad. Esa es la palabra que yo encontré en común en todos los saludos y en todas las formas en que exhorta a cada iglesia el apóstol Pablo. A todos les afirma que han sido llamados ¿a ser qué? Santos. A todos. Una de tantas preocupaciones nobles, permítame decir preocupaciones nobles, ¿verdad?, que Pablo tenía para con todas estas iglesias, era enseñarles de modo que pudieran entender y tomar el llamado específico, entender y tomar el llamado específico de Dios para todas ellas. Él se preocupaba fuertemente de que todas las iglesias que él había iniciado por gracia de Dios entendieran cuál es el llamado específico para cada iglesia, y es ser santos. La palabra llamado, mis hermanos, es una palabra que ha sido en algunos rubros de la iglesia de hoy ha sido mal utilizada. Se preguntan unos a otros entre los que sirven en la iglesia: ¿cuál es tu llamado? Yo soy pastor. ¿Cuál es tu llamado? Yo soy maestro de la Biblia. ¿Cuál es tu llamado? Yo soy misionero. Está bien mencionar esa palabra en ese sentido, pero el sentido verdadero que tuvo desde un principio no fue ese en realidad. La palabra llamado, mire lo que significa, es la palabra keletos y significa invitación. Significa nombramiento. Y la palabra santo, usted sabe lo que es. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra santo? Es la palabra hagios en griego. La palabra en griego hagios, y significa consagrado. Significa, escuche bien, puro y moralmente sin culpa. Puro y moralmente sin culpa. Cuando yo encontré el significado de estas dos palabras, cambió totalmente para mí el sentido de lo que es el llamado de Dios para cada iglesia. El llamado de Dios, la invitación de Dios a cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que tenemos un llamado de Dios? Todos lo tenemos. Por eso estás aquí en la iglesia, porque Dios te invitó. ¿Sí o no? ¿Quién nos invitó a venir aquí? Dios, mis hermanos. Usó a una persona para invitarnos, pero Él fue quien nos invitó. Es una invitación especial. ¿Te ha llegado una invitación especial? ¿Alguna vez? Dices, qué padre está esta invitación, ¿no? De alguna boda, de algún cumpleaños. Qué bonita invitación. Y la abres, a veces tienen algunos moños, listones muy bonitos, ¿no? Y está espectacular la invitación, ¿verdad? Porque el evento lo amerita. La invitación de Dios está a ese nivel. Si no es que, vamos a hablar de eso un poco ahorita. Mire, hemos sido invitados por Dios a recibir un nuevo nombramiento. Y no es de pastor, no es de misionero. Esos son ministerios que Dios reparte a la iglesia para la edificación de los santos, según Efesios 4. Pero el llamado de Dios, mis hermanos, el nombramiento que Dios quiere que tengamos es consagrados, puros y moralmente sin culpa. Santidad. ¿Qué es lo que hace esto posible? Porque tengo que mencionarlo. Lo que hace posible la santidad de nuestra vida es la sangre de Cristo y el lavamiento por el agua de su palabra. Efesios 5:25, ¿verdad? ¿Para qué? Para reafirmar que no son las obras lo que hacen puro y moralmente sin culpa a un hombre, sino la sangre de Cristo y el lavamiento por el agua de su palabra. Él santificó a la iglesia, dice Efesios 25-27, por el agua de su palabra. Por su palabra.
Mire, respecto a los que sirven en la iglesia y a los que asisten a la iglesia, hay esta cuestión. Hay quienes sirven en alguna iglesia afirmando que han encontrado, quiero ahondar más en esto que le decía hace un momento, afirmando que han encontrado el llamado de Dios para sus vidas, diciendo: el llamado de Dios para mí es el pastorado, o la enseñanza, o la profecía, o el evangelismo, o el apostolado. Pero por atender esto primero, se ha desatendido la invitación primordial de Dios, y que es ser santos. Por eso, mis hermanos, desgraciadamente hoy muchos que intentan servir a Dios fracasan por seguir el llamado de Dios equivocadamente. Atienden el pastorado, pero no atienden una vida de santidad. Y hay unos escándalos en la iglesia. Y respecto a la congregación en general que asiste a la iglesia, hay quienes aún no sirven de lleno en algún ministerio en la iglesia, de los cuales muchos pueden estar creyendo que el llamado de Dios consiste solo en asistir a una iglesia, tal vez cantar, ofrendar y diezmar, y algunas otras actividades que tenemos. Todo eso, déjeme recordarle que son responsabilidades que tenemos como cristianos. ¿Cuántos saben que asistir, adorar a Dios, dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda son responsabilidades que tenemos? ¿Sabía eso? Sí, y cumplimos con ellas porque obedecemos a Dios y porque amamos a Dios, ¿verdad? Esa es la razón principal. Pero esas son, como le digo, responsabilidades que tenemos como cristianos. Pero el llamado primordial para todos en la iglesia, dígame cuál es, por favor. Dígalo fuerte. Amén. Ser santos. ¿Querías saber cuál es tu llamado? Julio, no sé cuál es mi llamado. ¿Me ayudas a descubrirlo? Como que tengo tendencia a pastorear. Como que mi tendencia es enseñar. Como que mi tendencia es consejería. Tu llamado es la santidad, mi hermano. Ese es tu llamado. Si Dios te quiere usar en otra cosa para edificar a los santos en la iglesia de Cristo, Él te lo dirá después. Después que estés plantado en una vida de santidad. Cuando no hay una vida de santidad, los hombres y las mujeres que se quieren meter al ministerio confunden el área en la que tienen que servir y fracasan. La vida en santidad es el lugar perfecto para que Dios nos indique cómo hemos de servirle. ¿Amén o no amén? Ser santos, les dijo Pablo a todas las iglesias gentiles, en los pueblos gentiles. Ahora mire, hay un versículo en la Biblia que dice, usted lo ha escuchado, lo ha leído, Pablo lo escribió también y dice: yo prosigo a la meta, al premio ¿del qué? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me gusta esta frase, supremo llamamiento. ¿Qué es supremo llamamiento? Es la invitación de mayor nivel que tú puedas recibir. Eso es el supremo llamamiento, la invitación de mayor nivel que podamos recibir, y solo puede venir de Dios. Estoy leyéndole Filipenses 3:14. Pero ¿a qué se refería Pablo cuando escribió esto? ¿A qué se refería? Mire, muchos al leer este pasaje, lo que ubican de inmediato es el trabajo ministerial de Pablo y el gran premio que él seguramente se merecía de parte de Dios por la forma tan magnífica en que realizó la obra que Dios le encomendó. No, pues es que yo me imagino que Pablo, por el trabajo que realizó, imagínate, viajaba, encomendaba, delegaba, evangelizaba, exhortaba, escribió cartas, supervisaba. Todo ese trabajo merece un premio. No, Pablo ha de tener una mansión allá en el cielo. ¿Será eso? ¿Usted qué piensa? La meta de la que Pablo habla aquí era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esa es la meta a la que Pablo se refiere. Él dijo: yo prosigo a la meta. ¿Cuál meta? ¿Terminar la obra que Dios me encomendó? Sí, esa es parte de mi responsabilidad. Pero ¿cuál es la verdadera meta? ¿Qué cree usted?
Es ser como Cristo, pensar como Él y ser todo lo que Él piensa. Y me dice en su palabra en cuanto a mí. Eso decía Pablo. Pero esta meta es obvio que absorbió todas sus energías. Y hoy Pablo es un ejemplo, en lo que leemos de él, es un ejemplo muy valioso para nosotros, ¿verdad? Mira, hermano, Pablo no tenía problema en identificar bien lo que es el supremo llamamiento de Dios. Se confunde hoy en día. Nada que ver con un ministerio famoso y reconocido. Mucho menos lo que es el premio de Dios. El supremo llamamiento no es un ministerio, como le decía entonces, famoso o reconocido, mucho menos una vida religiosa que busque ocupar un lugar, una silla en algún templo. El supremo llamamiento es una invitación que Dios mismo hace a vivir en la santidad de Cristo. Muchos sirven en la iglesia, pero el verdadero llamamiento que Dios hace a la iglesia se lleva a cabo fuera de ella. En tu trabajo, en tu casa, en tu vida personal y solitaria. El premio no son riquezas terrenales, ni tu mejor vida ahora, ¿verdad? Sino la vida eterna que el Padre otorga a aquellos que siguieron precisamente ese supremo llamamiento, que es vivir en la santidad de Cristo. Le voy a leer este versículo de Pablo en la versión Biblia en lenguaje sencillo. Mire lo que dice. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Qué diferente, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos invita a ser santos? ¿Por qué cree usted que nos invita a ser santos? ¿Alguno de ustedes tiene una respuesta? Buena respuesta, porque Él es santo, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos invita a ser santos estando nosotros en este mundo rodeados de pecado y concupiscencia? ¿Por qué? Ayer yo estaba platicando con una señora que me preguntaba cuestiones de su familia y me decía que su esposo le dice a ella: es que es muy difícil ser cristiano. Ella le dice a su esposo: ¿por qué no vas a la iglesia? Y él le contesta eso: es que es muy difícil ser cristiano. Se me quedó grabado eso al momento de leer esto que le estoy comentando. ¿Por qué Dios nos invita a ser santos estando nosotros en este mundo rodeados de pecado y concupiscencia? Por ejemplo, a la iglesia en Corinto, hermano, si usted estudia las cartas a los Corintios de Pablo, usted se va a dar cuenta que la iglesia estaba en un hoyo, espiritualmente hablando. Estaban rodeados del pecado que usted me mencione. Históricamente hablando, usted puede leer, buscar la historia de los Corintios. Lo estamos compartiendo en el Instituto Bíblico. Y metiéndose de lleno en lo que es la historia de esta ciudad, y es una sola de tantas a las que Pablo visitó, había pecados de inmoralidad de toda clase. Y ahí había una iglesia. En una ocasión los exhorta acerca del pecado de un hombre que se acostó con su madrastra. Y les dice a los de Corintios: ¿por qué no hacen algo? ¿Qué les pasa? Los exhorta fuertemente, constantemente, a ser santos. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Y que de manera especial estamos estudiando lo que Pablo dijo a la iglesia de Colosas. Vea conmigo, si es tan amable, ahí donde tiene su Biblia, en Colosenses 1:12. Nuevamente, dice así Colosenses 1:12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ponga mucha atención en el 13, mi hermano. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas, y trasladado al reino de su Hijo amado. Diga conmigo, si es tan amable, fuerte: trasladado. Qué palabra tan interesante. Dios nos ha trasladado. ¿Usted se trasladó para llegar aquí? Sí, ¿verdad? ¿Usted está en su casa? No, está en casa de oración. Usted no puede estar en dos lugares, ¿verdad que no? Usted solo puede estar aquí o puede estar en su casa después, o en otro lugar.
pero usted está aquí, usted se trasladó y está aquí. El Padre nos ha trasladado al reino de Cristo. Me pareció muy interesante la palabra trasladar. Mire, hermano, cuando usted lea la Biblia y usted encuentre palabras que a simple lectura le son comunes, yo le reto a que usted aún así las examine. La palabra trasladar en griego es una palabra que significa llevar lejos. Dios me llevó lejos. ¿Lejos de qué? Unos dicen del pecado. Ay, si a cada rato en tu trabajo te rozas con eso, entonces ¿por qué estás lejos? ¿Cómo es que me llevó lejos? Qué interesante. Trasladar es llevar lejos, cambiar. Y si yo cambio una cosa es porque ya no está aquí, está aquí. Está claro, ¿verdad? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se lo llevó lejos de Egipto. ¿Sí o no? Lejos de Egipto. El asunto es que muchos de ellos se llevaron a Egipto en el corazón. ¿Verdad que sí? Cristo, al sacarnos del pecado, nos quiere llevar lejos. El asunto es que muchos se llevan consigo el pecado. La palabra reino es la palabra gobierno. Le pregunto de nuevo entonces, ¿por qué Dios nos invita a ser santos estando nosotros en este mundo rodeados de pecado y de concupiscencia? Porque la Biblia dice que el Padre nos ha llevado lejos, nos ha cambiado ya al reino de Cristo, en el que su gobierno es soberano. Lo dije parafraseadamente acorde a los significados griegos. Mire, hermano, Pablo decía a la iglesia en Colosas: mis colaboradores y yo no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo tenía una preocupación, como le decía hace un momento, tenía preocupaciones nobles y fuertes por las iglesias a las que él visitaba, porque las amaba. Y decía: ¿cómo le ruego a Dios que cada uno de ustedes entienda que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Cristo? ¿Cómo le pido a Dios que ustedes lo entiendan? Decía Pablo: oro sin cesar por ustedes para pedir que sean llenos del conocimiento y de la voluntad de Dios. ¿No le pides a Dios por tus hijos, por tu esposo, tu esposa, tus parientes que no se han convertido? ¿Y cuántos de ustedes ruegan a Dios: Señor, tócalo? ¿Cuántos le ruegan a Dios? Muchos de ustedes están en su casa y: Señor, tócalo ya. Aún a tu esposo que viene aquí a la iglesia contigo y llega a su casa, es otro asunto su vida. Tú le dices al Señor, hermana, o tú, mi hermano, de tu esposa: Señor, acabamos de llegar de la iglesia y mira nada más. Señor, tócalo ya. ¿No hay esa congoja a veces? Señor, transfórmalo ya. Que entienda de una buena vez que él fue trasladado al reino de Cristo. Que no se traiga a Egipto en el corazón. Que nazca de nuevo. Qué preocupación de Pablo. No ceso de orar para que entiendan. Que entiendan que hemos sido trasladados de un reino a otro muy diferente. Los que ya entienden que han sido trasladados del reino de las tinieblas lejos al reino de Cristo para vivir en santidad, ruegan a Dios por aquellos que no lo han entendido bien aún. Sigue orando por aquellos que tú quieres que entiendan que Dios ya los ha trasladado y siguen volteando hacia atrás. Hay que orar por aquellos que no han entendido que el reino de Cristo es suficiente. ¿Cuántos saben que el reino de Cristo es suficiente para nosotros? Amén. Y le invito a que vaya conmigo a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 18, por favor. Verso 36.
Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 36. Aquí hay algo muy interesante, que Cristo mismo habló de su propio reino. Vamos a ver. Juan 18, 36. ¿Lo tiene? Yo ya lo tengo, aquí está. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Usted sabe que Jesús fue arrestado, fue llevado ¿ante quién? Ante Pilato. Y mire, él tuvo una charla con Pilato. De hecho, ahí en la película de La Pasión se ve cuando él habla de esto y menciona esto. En la película se ve esto que usted y yo vamos a leer, se ve cuando Cristo le responde esto ahí en la película. Muy interesante, ¿verdad? Juan 18, 36. Pilato le hace unas preguntas y Jesús le responde. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Ya lo leyó? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos entienden esto? Mire, es muy interesante. Examinemos lo que Cristo le dijo a Pilato. Mire, fíjese lo que le dijo. Pilato, si mis servidores fueran de este mundo, no permitirían que yo fuera crucificado. ¿Está claro o no? Eso le dijo. ¿Sí? Pero Jesús fue crucificado, ¿cierto o no? ¿Por qué fue crucificado? ¿Que acaso Jesús no tiene servidores que lo hubieran podido defender de la crucifixión? ¿Sí o no los tiene? Sí los tiene, ¿cómo no? ¿De quien lo dude? Claro que los tiene. Entonces, ¿por qué no lo defendieron? Si tú estuvieras en la calle y un grupo vandálico se abalanzara sobre ti y tú te acabas de despedir de 5 o 6 de tus amigos en la cuadra anterior y tú empiezas a gritar y tus amigos te escuchan, ¿van a venir a ayudarte? No, si son tus amigos, sí, ¿verdad? ¿Sí o no vienen a ayudarte? ¿Por qué no defendieron sus seguidores, sus servidores de su reino? ¿Por qué no defendieron a Cristo? Fíjese que claro lo dijo él: si mis servidores fueran de la tierra, ya me hubieran defendido, ya estuviera yo en otro lado, ya me hubiera fugado de aquí. Pero no son de aquí, por eso voy a morir en la cruz. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Sabe por qué no lo defendieron? Precisamente porque no son de este mundo. Por lo tanto, no piensan como los de este mundo, piensan como su rey. Y su rey les dijo: no me defiendan. ¿Y obedecieron? Sí, y entendían perfectamente que Jesús tenía que morir en aquella cruz para salvar a muchos que habrían de entrar después en su reino. Por eso no lo defendieron, porque no son servidores que piensan como este mundo, piensan como su rey. Y hacen lo que el rey les dice: no me defiendan, tengo que morir. Imagínate que tus amigos que vinieron a defenderte ya te robaron la cartera, ya te quitaron, ya te rompieron la camiseta, y tú diciéndoles: déjenme, yo puedo solo. Imagínate todos viéndote ahí: pues usted no quiere que lo defendamos. No me defiendan. Y te están poniendo una pataliza y tú ahí: no me defiendan, no me defiendan. No, ni te van a preguntar. Van a llegar y como puedan te van a sacar de ahí. Pero esta es otra situación. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir en la cruz, lo dijo así claramente: el Hijo de Dios tiene que morir en la cruz, al tercer día va a resucitar. Tiene que sufrir y tiene que padecer por la salvación de este mundo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo tomó, dice la Biblia, lo tomó aparte, así lo llevó a un cuarto ahí donde estaban los discípulos y le dijo: Señor, ven, quiero hablar contigo, te quiero dar un consejo. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Tienes razón, Pedrito. ¿Por qué he de sufrir por esta bola de ingratos? ¿Eso le dijo? Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, del reino de Dios, sino en las cosas del reino de los hombres. Eso está escrito en Mateo 16. Para Cristo, mis hermanos, para Cristo solo existen dos maneras de pensar. Si tú creías que había tres,
5 maneras de pensar. Déjame decirte que en la Biblia solo hay 2 maneras de pensar: la manera de pensar de Cristo y la de Satanás. Ubíquese entonces. ¿Ya se ubicó? Pedro le dijo: en ninguna manera esto te acontezca, Señor. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me estorbas. Pedro habló de acuerdo a la manera de pensar de Satanás. Fíjese, más tarde, en el momento del arresto de Jesús, ¿qué hizo Pedro? ¿No agarró una espada y le cortó la oreja a Malco? No, yo te voy a defender, Señor. Quiso defenderlo en Juan 18:10. Es el único evangelio donde dice que Pedro fue el que lo hizo. ¿Por qué? Porque como Juan estaba ahí, pues él vio que era Pedro, ¿no? Quiso defender a Jesús atacando a un soldado. Pedro no entendía aún a cuál reino pertenecía, pero logró entenderlo después y dio su vida por su rey. ¿Me estoy explicando? Qué interesante que Cristo haya dicho: si mis siervos fueran de este mundo, me hubieran detenido en la cruz, pero como no son de este mundo, yo voy a morir, porque mis siervos entienden mis propósitos y no hacen lo contrario a lo que yo hago. ¿Recuerda lo que hizo Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio? Llegaron al monte que Dios les dijo, ahí en la tierra de Moriah, y Abraham llevaba siervos, ¿sí o no? Y llevaba un asno, y llevaba leña, llevaba a su hijo, y llevaba unos siervos. ¿Qué les dijo a los siervos? Ustedes quédense aquí, que el muchacho y yo iremos a adorar y regresaremos. Díganme una cosa: si sus siervos de Abraham hubieran sabido que iba a ir a matar a Isaac, ¿qué hubieran hecho? Le hubieran estorbado. Cuando alguien no entiende los propósitos de un rey, le van a servir con eficacia. Los siervos de Abraham no le iban a servir eficazmente porque no iban a entender lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento a él. Ustedes quédense aquí. Ustedes no van a entender lo que Dios me está pidiendo a mí. Los siervos en el reino de Cristo, los siervos de Cristo entienden lo que el rey pide y hace. Y no piensan como este mundo, porque si no sería un desastre en su reino. Piensan como Él. Necesitamos entender bien entonces, mis hermanos, lo que significa que Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Somos servidores de otro rey. Ya, del rey verdadero en realidad, del único rey, no del que se hace pasar por rey. El reino de Cristo es un reino suficiente, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Están dormidos? ¿No? Ok, ahí les va otra vez. El reino de Cristo es un reino suficiente para todos los que viven en él. El reino de Cristo es suficiente y satisface a todos los que viven en él. Satisface. Cuando la provisión es suficiente, hay total satisfacción por ella. ¿Sí o no? Mire, David decía: Señor, tú pones mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está ¿qué? Rebosando. Mi copa está chorreando. Es tanto lo que me das que no sé dónde ponerlo. ¿Me refiero a dinero? No, a dinero no. A las cosas eternas, ¿sí o no? Mi copa está rebosando, decía el rey David en el Salmo 23. Él expresa su total satisfacción, que vivía con la provisión que recibía de Dios. Con eso él estaba satisfecho. Y no solamente Dios le daba lo que necesitaba, dice él que su copa rebosaba. ¿Quiere que le dé una clave para detectar si está usted viviendo en el reino de Cristo o no? ¿Quiere una clave? Simplemente examínese en este momento a ver si usted está satisfecho. Examínese usted, hermano, ahora mismo si usted se siente satisfecho aquí, en su alma y en su ser y en su espíritu. Si está usted satisfecho y si su copa chorrea, como decimos aquí, está rebosando, usted está en el reino de Cristo. ¿Usted se siente insatisfecho? Usted no está en el reino de Cristo. Así de simple, así de sencillo. ¿Cuántos hicieron la prueba? ¿Y por qué no sonríen? ¿Están todos muy serios? ¿Todos no están en el reino de Cristo o qué?
Cuando usted llegue a su casa, cuando usted llegue a su trabajo, cuando usted esté haciendo lo que esté haciendo, hágase esa pregunta: ¿estoy satisfecho? Claro que estoy satisfecho. Está usted en el reino de Cristo. Así de sencillo. No se haga más cuestionamientos. No quiere indagar si usted es cristiano o no. Tanto no. Más pregúntese: ¿tengo satisfacción? ¿O estoy lleno de ansiedad y desesperación? ¿Sí o no la ansiedad y la desesperación, mis hermanos, es muestra de insatisfacción? ¿Sí o no? Claro que lo son. Pregúntese a usted mismo si ese pecado al cual su carne se aferra le ha dado satisfacción hasta ahora. Si es suficiente, entonces satisface. Pero en este mundo nada puede ser suficiente, ¿verdad que no? Por lo tanto, nada en este mundo puede satisfacer el corazón del hombre. Tú puedes traer un sinnúmero de necesidades aquí a la iglesia, entre ellas económicas, emocionales, de todo tipo. Pero las verdaderas necesidades, que son las de tu espíritu, que es el que tiene hambre de Dios, si no son satisfechas por la palabra de Dios, vas a estar cada vez más insatisfecho, cada vez más insatisfecho, cada vez más y más. El hueco se va a agrandar. Nada en este mundo es suficiente, por lo tanto, nada en este mundo puede satisfacer el corazón del hombre. Un hombre que servía en la casa de Dios, llamado Asaf, se asomó por la puerta del templo a ver el mundo. Y al ver a la gente allá afuera en el mundo, él escribió y dijo: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Se asomaba al mundo. No pasan trabajos como los otros mortales, logran con creces los antojos del corazón. Pero metió la cabeza al templo de Dios y dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y él fue quien escribió unas palabras que usted y yo cantamos muy seguido aquí. Él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos? Cerró sus ojos, yo pienso, y dejó de voltear al mundo y vio hacia adentro donde está el reino de Cristo. Y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo. ¿En dónde? En la tierra. Vea nuevamente, si es tan amable, Colosenses 1, verso 21, por favor. Verso 21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, es decir, no éramos del reino de Cristo, ¿verdad? Repito, Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, en tu manera de pensar, ¿verdad? Haciendo, ¿qué, mi hermano? Dice ahí: malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros, diga fuerte, hermanos, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Mis hermanos, el reino de las tinieblas es extraño al reino de Cristo y es enemigo del reino de Cristo. El que se quiera hacer amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Esos son los dos reinos que existen en este universo. No hay otro. Todos podemos y debemos meditar delante de Dios, y sobre todo cuando tengas un tiempo de oración, todos podemos y debemos meditar. Y puede ser ahora mismo, respecto a las cosas que debemos dejar para ser realmente, para vivir realmente en la santidad de Cristo. Podemos dejar cosas, entre ellas actitudes. ¿Sí o no hay actitudes a veces que son extrañas y enemigas al reino de Cristo? ¿Sí o no, mis hermanos? Tenemos que dejarlas. Actitudes pueden ser costumbres. Y mire, pueden ser hasta pasatiempos. Dentro de todas las actividades que tenemos, puede haber alguna u otra que pertenece al grupo de las malas obras. Obras extrañas y enemigas al reino de Cristo. Vaya conmigo, si es tan amable, dele vuelta un poquito antes a 1 Corintios 17. Lea conmigo
este pasaje, por favor. Primera carta a los Corintios 10, verso 7. ¿Lo tiene? Muy bien. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Como le comentaba hace un momento, Pablo, cuando les escribió estas cartas a los de Corinto, los exhortaba de manera muy directa, contundente, muy fuerte respecto a sus acciones pasadas y que dejaran de hacerlas. Y después de hablarles con respecto a la idolatría, les dice en el verso 7, ¿lo tiene? Les dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. ¿A quién se refiere cuando dice ellos? Al pueblo de Israel en aquel tiempo pasado. Les dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? A jugar. Hermano, aquí hay algo muy interesante que quiero compartirle por esta palabra, jugar. La palabra jugar en este verso es la palabra paiso en griego, que significa hacer deporte como muchacho. ¿Qué significa? ¿Que ya no vas a poder ir al gimnasio? ¿Que ya no vas a ir a correr antes de venir a la iglesia a las 8? No, no significa eso. Significa, pues, entonces, le repito, hacer deporte como muchacho, jugar. Dice Pablo, en aquellos días el pueblo de Israel se sentaba a comer y a beber, y si se levantaban era para jugar. La versión Dios habla hoy dice así, del mismo verso. Por eso, no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la escritura, la gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. ¿De qué está hablando aquí? Mira, hermano, cuando no era tiempo para eso, muchos en Israel se dedicaban a actividades que propiciaban esparcimiento, pero más que eso, distracción, dejando a un lado la dedicación y la devoción espiritual que requiere un hijo y un siervo de Dios. Y esa es una forma de practicar idolatría. Estamos en la era del entretenimiento, ¿sí o no? En la era de la televisión por cable, en la era del internet, en la era de las películas, mucha película, mucho cine, la era del entretenimiento. Pablo dice del pueblo de Israel, en aquel tiempo, si se sentaban era para comer y beber, y si se paraban era para jugar, para buscar algo en que entretenerse. Y eso ha sido un engaño que en aquel tiempo Pablo ya hablaba de él y no permitía que se apoderara de la iglesia en Corinto. Y les decía, tengan cuidado, huyan de la idolatría. Les habla de que el pueblo de Israel jugaba a levantarse, y si se sentaban era para comer y beber, es decir, cumplir sus necesidades personales y luego distraerse. ¿Por qué les menciona Pablo a los de Corinto? No hagan eso, porque eso era idolatría. ¿Qué hacían cuando se levantaban a divertirse? Pablo habla del relajamiento y la despreocupación espiritual en la que cayó Israel a causa de la idolatría. Le voy a repetir esas dos palabras, mi hermano. Pablo habla del relajamiento y la despreocupación espiritual en la que cayó Israel a causa de la idolatría. Relajamiento. Si se sentaban era para comer y beber. Si se levantaban era para jugar. Toda persona que vive despreocupada y desinteresada en cuanto a rendir su corazón y su vida a Dios diariamente, es porque hay ídolos de por medio. Ídolos visibles o invisibles son lo mismo, que se interponen a que Dios tome verdaderamente el trono de su vida. Cuando Satanás logra interponer una cosa entre una persona y Dios nuestro Señor, la persona comete pecado, ya que está permitiendo que haya alguien o algo en el lugar que le corresponde a Dios. Y el nombre de ese pecado es idolatría. La idolatría es la actividad que distingue al reino de Satanás. Esa es la actividad que distingue al reino de las tinieblas. Le voy a hacer un cuestionario
que les hice a mis hermanos del Instituto Bíblico. Usted me responde, por favor. Es de opción múltiple para que usted responda fácil. ¿Una persona puede tener como ídolo su casa, su carro y su cuenta de banco? ¿Quién dijo no? No me asuste, hermano. ¿Otra persona puede tener como ídolo la inmoralidad sexual en todas sus facetas? Sí. ¿Otra persona puede tener como ídolo una imagen a quien le pide todo y a quien se encomienda y le pone veladoras y cada año se va de rodillas a verlo, pero al regresar a su casa sigue blasfemando y le sigue siendo infiel a su esposa? ¿Otro puede tener como ídolo a su novio o a su novia y más si fornican? La pregunta es esta: ¿cuál de todos es el más idólatra? Todos son idólatras, ¿verdad? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿No harás imagen de cosa que esté en el cielo, en la tierra o en las aguas? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice la Biblia. ¿Verdad que eso dice la Biblia? En Éxodo 20, eso dice. Aquel que no sepa bíblicamente que todos los casos que mencionamos anteriormente son igual de idólatras ante Dios, no va a poder descubrir cuando él mismo o ella misma esté adorando algún ídolo en su vida. ¿Me expliqué o no, mis hermanos? Si cuando yo te pregunté en estos 4 casos cuál de todos es un idólatra, tú te quedaste pensando y me dijiste, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, pues el que adora la imagen, ese es el idólatra. Si tú no sabes distinguir que todos estos son casos de idolatría, tú mismo cuando tengas un ídolo en tu vida no te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta, hermano. Pablo rogaba y decía, no ceso de orar por ustedes para que tengan conocimiento e inteligencia espiritual. El no nacido de nuevo le dice al que va en la procesión adorando al ídolo: ¿y tú por qué adoras a ese ídolo? ¿Que no sabes que te va a llevar al infierno? Y él mismo en su casa es adicto a la pornografía. ¿Quién es el más idólatra? ¿Me di a entender o no? ¿Cómo le puedo decir a alguien que es idólatra? Y yo tengo a uno adentro, a un ídolo. Le dice el adicto a la pornografía al que va detrás del ídolo ahí por Avenida 16 de septiembre: ese ídolo no te va a salvar, no lo estés adorando. Todos son ídolos, ¿verdad? Como está escrito, se sientan a comer y a beber, y si se levantan es para jugar, para entretenerse, para perder el tiempo, para esparcirse nada más. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no vas a llevar a tu familia al parque metropolitano? No, ustedes saben que no me refiero a eso, ¿verdad que no? Me refiero a que Pablo exhorta a que no vivan la vida sin temor a los mandamientos de Dios. Nuevamente Colosenses 1:21 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, en vuestra manera de pensar, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, diga conmigo, hermano, otra vez, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Mis hermanos, el medio y el precio por el cual Cristo nos presentó ante Dios santos y sin mancha fue su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Le costó su muerte. Sin la muerte y sin la sangre de Cristo no puede haber santificación. No existe la santificación si no hubiera la sangre y la muerte de Cristo. No hay. Sin la muerte de Cristo y sin la sangre de Cristo, repito, no hay santificación. Y sin santidad, nadie verá al Señor.
Sin santidad no podemos vivir en el reino de Cristo. Estando conscientes entonces de que solo Cristo nos santifica, seguido a eso, viene a nosotros un compromiso que debemos tomar, que consiste en valorar, cuidar y vivir en esa santificación. La santidad de Cristo, mis hermanos, es tan seria como Cristo mismo. Una vida en santidad es tan seria como la misma vida de Cristo. Si no vivimos en santidad, ofendemos la vida de Cristo. ¿Está conmigo? La vida en santidad es la forma y el estilo de vida en el reino de Cristo. Así se vive en el reino de Cristo, lejos del reino de las tinieblas. Tú puedes estar en medio de las tinieblas, estando además lejos de ellas. Cuando prendes un foco, ¿se le acercan las tinieblas al foco? ¿Verdad que no? ¿Cómo se le puede acercar las tinieblas a ese foco? A este que está aquí, que me encandila. ¿Cómo? Es imposible que las tinieblas se le acerquen a esa lámpara. Solo se enciende y las tinieblas corren y se esconden. ¿Sí o no? Tú puedes estar en medio de las tinieblas. Tú puedes estar en medio del bosque más oscuro, allá en la selva lacandona. Prendes una lámpara y puedes ver. Y donde apunte la lámpara, tú puedes ver. Y las tinieblas se van en ese lugar donde tú alumbras. Podemos estar en el reino de las tinieblas porque tenemos que convivir en el trabajo con muchas cosas. Pero si la luz está prendida, tú estás lejos del reino de las tinieblas. Aquí y aquí. Éramos enemigos y extraños en nuestra mente. Ahora estamos en el reino de Cristo porque Él nos ha trasladado. ¿Cuántos han sido trasladados? Yo sí. Si saliendo de la iglesia tú apagas la luz, bueno, pues no te quejes de que las tinieblas te invadan. En este planeta, por más que un país diga que es más poderoso que otros, siempre va a necesitar del apoyo de ellos en lo que refiere a sus necesidades de consumo interno, ¿no? Por ejemplo, se dice que Estados Unidos de América es el país más poderoso del mundo, ¿no? Bueno, ya casi no. Pero ¿ellos se abastecen a sí mismos de petróleo? No, por eso está el problemón allá. Dios permitió que así fuera. Permitió que cada nación fuera plantada en un lugar específico de la tierra, de modo que unos países produzcan lo que otros no pueden, y que estos otros produzcan lo que los primeros no, para que el hombre entienda que cada nación necesita del apoyo de las demás para cubrir las diferentes necesidades del consumo humano mundial. Mientras unos producen ciertos tipos de metales, ¿qué metal produce México fuertemente? ¿Se acuerda? La plata, ¿verdad? Por ejemplo. Mientras unos producen ciertos tipos de metales, esta plata llega a otros países, ¿verdad? Otros países producen comestibles que nos llegan aquí, por ejemplo. Otros producen petróleo, otros tecnología. Todos los que traemos celular aquí fueron hechos en China, ¿no? Otros tienen mano de obra como ellos, etcétera. Ningún reino en este mundo está exento de pedir ayuda a otros para avanzar. Ninguno. Mira, hermano, si aplicamos esto de manera espiritual con respecto al reino de las tinieblas y al reino de Cristo, pasa exactamente lo contrario. Porque el reino de Cristo no solo es suficiente, sino que además es autosuficiente. Muchos no sabían eso y creen que a la iglesia hay que meterle cosas del mundo para que funcione. ¿Y cuántos saben que eso está mal? ¿Sabían que eso está mal? Que a la iglesia hay que meter cosas del mundo para que funcione. Eso está pésimo. Vaya conmigo a Colosenses 1:16, por favor. Colosenses 1:16. Nuestra carta que estamos estudiando. ¿Lo tiene ya? Porque en Él, ¿quién es Él? Diga conmigo, Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el que subsisten. El reino de Cristo es un reino autosuficiente. Tú y yo no. Tú y yo no somos autosuficientes. ¿Eso queda claro? El reino de Cristo es autosuficiente. Cristo es autosuficiente. ¿Qué necesita el reino de Cristo del reino de las tinieblas? ¿Cuántos se atreven a decir nada? ¿De veras lo pensó antes de decirlo? Ya me lo dijo, ¿eh? Contéstele esta respuesta a Dios, esta pregunta a Dios. Usted, entre usted y Él. ¿Necesitaré yo como siervo en el reino de Cristo, servidor en el reino de Cristo, alguna provisión que provenga del reino de las tinieblas para sustentar algún área de mi vida? Ya lo dijo, ¿eh? ¿Sabe usted que Dios nos toma en serio cuando hablamos en serio? Y luego Él nos puede llegar y darnos de codazos y decir: oye, ¿qué dijiste en la iglesia? ¿Que no necesitas nada del reino de las tinieblas? Lo dijiste, ¿eh? Él le va a recordar a usted, a mí también. En una ocasión el pueblo de Israel, en muchas ocasiones, Israel quitaba su vista del Señor y acudía a otros reinos. En una ocasión terrible, de las más terribles que hizo Israel, sucedió esto. Dice la Biblia: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban a Israel a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, se sienta tranquilo a satisfacer su necesidad. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Israel fue tras los placeres de otro reino, comió y se inclinó a sus dioses. La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida, ¿verdad? Sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Israel no lo vivía. Y así acudieron, dice, le estoy leyendo Números 25, acudieron el pueblo de Israel a adorar a Baal Peor, que era el peor de todos los Baales. Baal Peor significa el Señor del monte. La palabra Baal significa Señor, significa esposo, proveedor, significa marido. Qué acción tan terrible. Recibir la invitación de otro reino y acudir al otro reino, a comer y a postrarse ante sus dioses y a juntarse con sus dioses. La palabra acudir, cuando dice acudieron a Baal Peor, significa eslabonarse, encadenarse. Pusieron una cadena a este ídolo mentalmente, dice el significado hebreo. Se eslabonaron mentalmente, se juntaron, se pegaron y se unieron a ese Dios. Baal Peor es un dios al que se le ofrecía un culto a la fertilidad. Usted ya sabe qué tipo de pecado había ahí. En la carta a los Corintios, nuevamente Pablo, en la carta que usted y yo leímos, el capítulo 10, Pablo les dice a los de Corinto: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Huid de la idolatría. La palabra huid es una palabra que significa fúgate de ahí, escápate de ahí, evade eso. ¿Qué hizo José cuando la mujer, aquella mujer se quería acostar con él? ¿Se puso a juguetear con él, con ella? ¿Verdad que no? Se quitó la túnica y se la dejó ahí y se fue corriendo. Imagínate a un preso en una cárcel que logra saltarse la barda de la cárcel, no sé cómo le haya hecho. Y al saltarse la barda de la cárcel, ya cayó al otro lado. Y ya está al otro lado de la barda. Se sacude y ya se va tranquilamente caminando.
Dice la hermana, sí, ¿cómo no? ¿Qué va a hacer? Dígame qué va a hacer cuando se salte al otro lado de la barda. Va a ir disparado. Yo no quiero volver a esta cárcel. Algunos Dios los saca así de las greñas y nos saca de las greñas y nos pone al otro lado y dice, ¡córrele! Y nos quedamos ahí hasta nos recargamos en la barda. Algunos hasta prenden su cigarro. ¿O no? Y ahí están. Y el Señor, córrele, va a llegar el custodio y las luces. Todo ahí, ¿verdad? Pablo dice, huid de la idolatría. No te levantes a jugar. Hay que levantarse para correr. El pueblo de Israel se levantaba para juguetear. Pablo dice, si te levantas es para correr al reino donde perteneces. Se llama el reino de Cristo, que es el reino suficiente y satisfactorio. ¿Sí o no? Si no dices que sí, tienes que decir que sí, hermano, porque vas a vivir insatisfecho toda tu santa vida. No hagas la prueba. Así es. Dice Colosenses, por último versículo, si es tan amable, vaya conmigo para leer juntos Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él, ¿quién es Él? Siempre le pregunto, ¿verdad? A ver si está despierto. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Diga conmigo, dígalo fuerte, mi hermano, le invito a hacerlo. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, ¿cómo? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el mero mero, pues. Eso significa aquí. Estamos completos en Él. Mire, hermano, usted se va a reír, si no lo ha estudiado, usted se va a reír de gusto de lo que significa la palabra completos en el griego aquí. Es la palabra pleró. ¿Sabe qué significa? Significa estar repleto, significa atiborrar. ¿Ha usted mencionado esa palabra? Así como cuando atiborran una almohada que la llenan así, ¿verdad? O atiborras un costal, ¿no? Que está tan atiborrado, esa es una palabra aquí, que no puedes cerrarlo. ¿Qué decía David? Mi copa está rebosando, ¿no? Se chorrea, Señor, ya no me des más. Estar completo en Cristo es estar repleto. Dice el significado del griego, que es pleró, que es rellenar un hueco. ¿Cuál hueco? Pon tu mano en tu corazón y di, Señor, este hueco lo llenaste y está rebosando. Repleto, está repleto. Y también está la palabra, usted búsquelo en su estudio personal, está la palabra satisfacer. Dice el versículo 10 entonces que leímos de Colosenses 2, y vosotros estáis satisfechos en Él, repletos, atiborrados. Eso dice el original, eso es lo que realmente les dijo Pablo a los de Colosas. Quien está en Cristo está satisfecho porque Cristo es suficiente. ¿Amén o no amén? Yo sé que sí, usted está recibiendo de la palabra de Dios. Israel quiso los placeres de otro reino y para eso se tuvo que eslabonar a Baal Peor. Tuvo que juntarse al ídolo de otro reino. Cuando alguien que se dice cristiano llega a sentirse insatisfecho o se atreve a decir que no tiene satisfacción, es porque no está viviendo plenamente en el reino de Cristo. Se ha salido, ha perdido su comunión con Él. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad que no? No somos. La comunión con Él, la comunión con Cristo es lo que nos hace entender que Cristo es suficiente y es satisfactorio para nosotros. Cuando Cristo fue llevado al desierto por el Espíritu, en Mateo 4, ¿lo han leído? Satanás quiso hacer sentir insatisfecho a Jesús, ¿se acuerda? Lo quiso hacer sentir insatisfecho en el área del sustento, porque como lo vio que tenía hambre, le dijo, pues ordena que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, ese es tu reino, así piensan en tu reino. En mi reino pensamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí o no? Y luego Satanás dijo, ¿cómo más? ¿Qué más hago? Ya sé. Lo quiso hacer sentir insatisfecho en su seguridad.
Lo quiso hacer sentir inseguro y hacer algo al respecto. Y le dijo, súbete a ese pináculo, porque dice la Biblia que sus ángeles mandará que te rescaten. Y le dijo Jesús, así piensan en tu reino, pero en mi reino no tentamos al Señor. Dice Satanás, a este no lo hago caer. Ya sé, lo voy a hacer sentir insatisfecho en el área del éxito y el éxito y la ¿cómo me dijeron? Y la fama, exactamente. Y le dijo, mira, ¿ves todos esos reinos, Jesús? Si te postras en adoración, te los doy. Así piensan en tu reino, Satanás, pero en mi reino, ¿sabes cómo pensamos? Que solo al Señor nuestro Dios adoramos y solo a Él serviremos. Ese es tu reino, Satanás. En el mío es otro rollo. Y digo otro rollo porque ellos usaban rollos para enseñar la Biblia, ¿verdad? ¿No ha visto en la Biblia que dice, y abrió el rollo? Entonces no me esté viendo feo. ¿Cuántos saben que el reino de Cristo es satisfactorio para nosotros? ¿Cuántos están completos en Él? Completo, hermano, completo. ¿Vas a salir de aquí corriendo al reino de las tinieblas a comprar algo? ¿A comprar algo, eso que se te descompone al siguiente día? No, cierra tus ojos, te invito a hacerlo, por favor. Vamos a orar juntos. No te vayas sin orar.